Iniciamos nuestra transmisión vivo en directo a través de Arusa para el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Kamisaki, Kamisaraki, Suma Hilatanaka, Kamarake Suma Kuyakanaka. Manakaru, Aruntanishmao. Les saludo pues a cada uno de ustedes en donde se encuentre. Sí, pues hoy iniciamos entonces con nuestra transmisión a través de la página de Arusa para el mundo. Estamos a 2 años del fallido golpe de Estado, ¿no? Estamos a 2 años, entonces es momento oportuno también, por lo menos, hacer un breve análisis, ¿no? Un breve análisis, cosa que también nosotros podemos tener otras miradas de aquí para adelante, porque transcurrieron 2 años, ¿no? Que el presidente Pedro Castillo Terrones está en la cárcel, ¿no? Está, como se dice, otros lo dicen, está secuestrado, otros también decimos que está injustamente en la cárcel, ¿no? Eso es lo que hablamos. Sí, pues es una historia larga para hablar sobre esta situación política del país, ¿no? Perú está pasando por una situación bastante complejo y recientemente con las declaraciones del ministro de Educación, ministro Morgan Quero, así el ministro se ha pronunciado poniendo ese adjetivo que los derechos humanos son para las personas, ¿no? Y no para las ratas, ¿no? Como dijo. Entonces, con ello está tan claro que el Estado y la gente que está en el gobierno odia pues a las poblaciones que ellos consideran como ratas, ¿no? Estamos hablando de los aymaras, los quechuas, para ellos son ratas, ¿no? Entonces, estos ratas, ¿no? No los deja pues en paz en la gobernabilidad que ellos están llevando a favor de sus propios intereses, ¿no? Y eso es lo que tenemos que decir. Por eso que un Pedro Castillo, por el momento, está encarcelado injustamente, aunque como presidente, claro que podía someterse a una vacancia, a una suspensión o separación del cargo como presidente, tenía pues, ¿no? Como lo llaman los juristas, el debido proceso, ¿no? En este caso, Pedro Castillo, un 7 de diciembre, 10:30 de la mañana, aproximadamente, hace la lectura, pues, de su libro, o de su libreto, o de su papel. Seguramente alguien se lo ha escrito, leyendo él, pues, a todo tembleque, ¿no? Un poco asustado, leyendo un Pedro Castillo, pero dando un mensaje con el cierre del Congreso y que las fuerzas, ¿no?, del orden tenían que someterse, ¿no?, a lo que él manifestaba a través del mensaje a la nación en un canal de televisión. Pero sin embargo, este mensaje, claro, para muchos ha sido pues de buen sabor también, porque los 33 millones o los 32 millones o los cuantos millones de ciudadanos que estamos en este país llamado Perú, sí, pues era un clamor de pedir pues ¿no? Que se cierre el Congreso. Pero Pedro Castillo lo había cumplido, ¿no?, con el mensaje de cerrar el Congreso. Pero lo cierto que en este caso de cerrar el Congreso quizás era también de vulnerar la Constitución, ¿no? Aunque en ese momento había tenido pues una denegación desde el Congreso, ¿no? Ellos lo llaman pues, ¿no? El Congreso pues da el visto bueno, ¿no? O sea, no deberían tener dos negaciones, ¿no?, desde el Congreso, ¿no?
pero sin embargo Pedro Castillo había sido negado ya, ¿no? Esa confianza, ¿no? Desde el Congreso, pero habría faltado en ese entonces una más, pues, ¿no? Ahí sí podría aplicar, ¿no? El cierre del Congreso, ¿no? Porque ya ha sido, pues, negado en dos oportunidades, pero sin embargo, hasta ese momento había sido negado por una vez, ¿no? Entonces son cosas que ha pasado y hasta el día de hoy son 2 años del fallido golpe de Estado del presidente Pedro Castillo. De ahí para adelante, Pedro Castillo debió ser sometido también como corresponde, pues, ¿no? Como se dice, ¿no? En el artículo 117 de la Constitución, ¿no? En donde en algún momento se dijo que un presidente puede ser suspendido o separado del cargo, pero siempre en cuando que se aplique, pues, ese artículo 117 de la Constitución. Pero sin embargo, este presidente, Pedro Castillo, no ha sido aplicado tal conforme dice, pues, la Constitución, ¿no? En este caso, debió pasar un proceso, ¿no? Un juicio político, ¿no? Debió tener una sentencia, pero aquí nosotros tenemos que decir las cosas como son. El presidente en ese entonces tiene, pues, goza de inmunidad presidencial, pero minutos después, presidente Pedro Castillo es apuntado con un armamento, con un arma de fuego, para que él se detenga, ¿no? O sea, los policías, el fiscal de la nación en ese entonces, la Vane Benavides, ¿no? O la Patricia Benavides, ¿cómo ha podido incurrir, ¿no? O es que hasta el momento no lo demuestran, ¿no? Una sentencia, en este caso, inclusive, tiene que haber, pues, ¿no? Ese debido proceso, como lo estamos llamándolo, el juicio político. Y hasta el momento no lo explican, ¿no? Y de paso, también se ha vulnerado, por ejemplo, el reglamento del Congreso, ¿no? El reglamento del Congreso, en donde también lo tipifica para sacarlo a un presidente, ¿no? Cuando se trata, pues, quizás en estos casos extremos, 104 congresistas, ¿no? Pero sin embargo, con 101 votos lo van sacando a un Pedro Castillo. Así, ¿no? Y transcurrieron 2 años. A ver, ¿quién me envía saludos? Joé Chacoya Pay, Luquitas, habla de nuevos líderes y habla de ti, Pedro Castillo. Debe pudrirse en la cárcel por robar al país. En un año robó lo que los demás presidentes robaron en 5 años. Puso congresistas que hasta ahora joden al país. Hablamos cuál es el apetito de Lucas Pari Morales después de ser el proveedor más avesado del municipio de Jule. Va a ser candidato. ¿Cuál va a ser sus proyectos? Esas cositas, hablemos loquitas. Sí, pues, ¿no? Es importante hablar, ¿no? Claro, tus comentarios, bueno, no sé si me puedo reír o de repente no, qué es lo que me puede causar, pero sin embargo, lo que dice, por ejemplo, Joé Chacoya o Chacolle, él siempre vive del Estado, ¿no? Él debería ser más sincero, ¿no? Que él tiene que decir, pues yo soy tal cual, ¿no? Y no estar de repente mencionando, escribiendo comentarios que no viene al caso, ¿no? Mi persona, por ejemplo, Lucas Pari, es una persona, por supuesto que sí, es honesto. Quizás a muchos no les gusta de repente mis pareceres, mi forma de ser como persona. No es porque uno buscaría de repente eh, algo personal, pero como dice que es proveedor, en tema de negocios, por ejemplo, todas las personas tenemos el libre y la Constitución nos ampara, pues todos tenemos derecho a un trabajo. Ser vendedor no tiene nada de malo. ¿Por qué no tú, Joe Chacoña, por qué no eres vendedor, ¿no? Y cosa que puedes vender, ¿no? Yo soy, por ejemplo, vendedor, ¿no? Yo puedo estar vendiendo en todas partes. Ser vendedor es un derecho al trabajo, ¿no? Y nadie puede ir contra, digamos, los derechos de una persona, ¿no? Cada uno sabe cómo lo hace, ¿no? Pero sin embargo, estos comentarios trae, pues,
como que nos intimida, ¿no? Pero nosotros no tenemos miedo, pues nosotros no tenemos ningún problema, no debemos nada a nadie, ¿ya? Si se tratase, ¿no? De un avesado, o sea, estamos hablando avesado, ¿a quién se refiere? Pues a un individuo que puede tener una mentalidad delincuencial, ¿no? Y yo ahí totalmente equivocado, ¿no? Y creo que tú eres abogado, ¿no? Y como abogado por lo menos debes medir, digamos, tus comentarios, ¿no? Tus acusaciones también, ahí te puede estar costándote también una querella, por si acaso, el Luca Pari no es un avesado, pues, ¿no? Así como tú tratas de decir, porque tú no lo puedes estar mencionando a una persona, ¿no? Con adjetivos, ¿ya? Entonces, bueno, estamos hablando del Pedro Castillo, ¿ya? Pedro Castillo. Entonces, 2 años del golpe y ahora las cosas han cambiado, pero nos estamos topando con otras realidades que desde el Poder Ejecutivo, por ejemplo, hemos escuchado, hemos visto los videos de un morganquero, cuando el periodista le pregunta, ¿no? Le dice, ¿alguna opinión, ¿no? De los más de 50 muertos, ¿no? Como le pregunta el periodista. Y un morganquero le responde, pues, ¿no? Los derechos humanos son para las personas y no para las ratas, ¿no? Entonces, aquel año, ¿no? 2023, ¿no? El año pasado estamos hablando, los Aymara, los Quechuas o el sur, nos hemos trasladado hasta Lima, a ver, para reclamar nuestros derechos, ¿no? Aquí el tema es el derecho, ¿no? Derecho, como alguien alguna vez decía, ¿no? La democracia es un derecho, entonces hemos ido pues a reclamar la democracia, es un derecho, pero más que ese derecho, habíamos ido a Lima, nadie tiene derecho a matar, nadie puede asesinar a punta de balas. Ese era el reclamo, ¿no? Por eso que nos habíamos trasladado a Lima para decir a la clase gobernante que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, ¿no? Y eso está totalmente amparado. Inclusive está pues en la Constitución de 1993, también hecho por Alberto Kenia Fujimori, ¿ya? O sea, en esa misma Constitución también se dice pues, ¿no? Que nosotros tenemos derecho a la identidad, ¿no? Derecho a la vida. A ver, ¿qué dice? Yo he hecho, jajaja, bien, bien, Luquitas. Yo he, bueno, tu atrevimiento está bien, ¿no? Pero eh, en otras palabras, aquí quizás poniendo un paréntesis a lo que estamos hablando, ¿no? Del reclamo, de las luchas del año anterior, pero vamos a poner un paréntesis, lo que dice eh, Joe, a ver, los que siempre nos sintonizan a través eh, de nuestra página, ¿no? Vamos a tener que decir cosas claras, ¿no? En este país llamado Perú existimos dos tipos, ¿no? De seres humanos, ¿no? Uno que es, ¿no? La raza blanca o la mestiza o los criollos que lo llamamos y y el otro somos los andinos o los indígenas como los llaman, ¿no? Existimos solo dos, ¿no? Mestizos o los indígenas o los andinos o los pueblos originarios, nada más. Pero dentro de ello, ¿no? Vamos a también considerar, dentro de los indígenas o los originarios, también existen felipillos, traidores, ¿no? Y eso ha sido, pues, también historia, es historia por si acaso, ¿ah? Es historia por si acaso, eso no lo vamos a esconder. Por eso que en la época de Velasco, ¿no? Cuando hablaríamos, ¿no? De reforma, precisamente, pues, estos filipillos que han sido, ¿no? Los traidores y optaron, ¿no? En ese entonces, seguramente, cuando traicionaron a esta población originaria, optaron, pues, tener tremendos terrenos llamados los gamonales, ¿no? Y estos gamonales también han hecho tremendo daño, ¿no? A sus propios hermanos originarios. En otras palabras, a nuestros propios hermanos los ha traicionado, pues eso se llama, pues, los filipillos, ¿no? Pero, y si hablamos de los mestizos, ellos, por supuesto, compacto, unidos, y por eso que tienen el poder, ¿no?
Actualmente ellos tienen el poder, ellos nos gobiernan, de eso no lo vamos a negar. Por eso otra cosa que nosotros estamos tratando de entender lo mejor de nuestras raíces y cosa que lo estamos diciendo, y si la constitución de ellos mismos y su convenio 169 de la OIT también de ellos mismos, no quiere, ¿no? Unos cuantos globalistas lo han hecho esta ley, ¿no? De derecho internacional, también lo dice que nosotros merecemos respeto, pues, ¿no? Y si nosotros queremos vivir, queremos andar descalzos, ¿no? A lo que la naturaleza nos ofrece, ya pues ellos nos tienen que respetar, pues, ¿no? Y eso lo dice en su propio, ¿no? Reglas de juego, como lo vamos a llamar en este derecho internacional. Entonces, simplemente que nos deje vivir tal como nosotros queremos vivir. Si quiero estar como yo quiera vivir, ya pues déjenme vivir como soy, ¿no? Y no me vengan a decir, pues, ¿no? Que Luquitas, como yo he Chacoya, ¿no? Intimidando totalmente fuera del contexto. No quiero pensar que yo es uno de los filipillos, ¿ah? Muy bien. Vamos a saludar a quién. A ver, Milton Cariapasa Roque. Jayaya Gilata, siempre de pie, nunca de rodillas. Así es, mi queridísimo Milton Cariapasu, Okama Ponisquiwas, Chacapa, Uka Arunakamaja. Iwasaja, Aymara Genakaja, Ukama, Iwasanakaja, Amuyunacampe, Saranta Pañane, ¿no? Waliqueo, Ukama este Echaja, Pamarapilla, Payamara, ya estás, Saraja Waijeu, acá, Hiwaira Genakaja, Jupanaka que puniraqueo, gobierno, señane, Apanacapje, señane, Kamachinaxa, Leinaxa, Jupanacaba, Irnacapje, ¿no? Ukasa, Hanakirak, Arstasipañane. Sí, pues, Nayaja, Humanacampi, Aruskip, Inspunarakpi, Ukatpechar, vivo indirecto a través de Arusa, Kamisake, ¿no? Humanacaro, Vale, Hayayanak, Apayane, Juale, Suma, Ajayunaka, Wale Kamasampi, Humanakarusa, Arjayane Paraxma. Aymara Kenakaja, Chiquican Cañampe, Sarantasip Kakiñani, ¿ya? Ukama Ujilatanaka, Kuya Kanaka. Ukamaste, Ichas Señani, Akniri, Ichaja, Taskipi, del problema que estamos pasando, ¿no? Hace 2 años atrás, ¿no? Lo hemos dejado ahí, ¿ya? Yo he pues el causante de lo que nosotros hemos podido decir, un paréntesis. Ahora sí, continuamos, ¿no? Los debidos procesos, ¿no? De Morgan Quero, estamos hablando. Ahora podemos llegar a lo que estuvimos diciendo, ¿no? De Morgan Quero, a los aymaras, a los quechuas o a los indígenas, nos consideran de ratas. O sea, en otras palabras, para nosotros no hay derechos humanos, ¿no? Sí, pues eso es lo que ellos piensan, ¿no? Y me imagino que la señora Dina debe estar muy feliz y contento, ¿no? Al escuchar las declaraciones de su ministro. Bueno, a quienes vamos a enviar saludos. Flores, Choque, Oregón, el convenio 169 de la OIT no es vinculante a favor de las naciones autóctonas como la nación Aymara Jayaya. Así es, mi queridísimo Orezón. Sí, pues, esa es verdad. Por eso estamos diciendo, este derecho internacional también es escrito pues, por ellos, por estos globalistas que tanto quieren nuestra riqueza, ¿no? Y ya nos tiene prácticamente, como se dice, domados a nosotros, ¿no? Ellos tienen el control absoluto, ¿no? Los DNIs, el gobierno, y nosotros no tenemos nada, ¿no? Pero ¿por culpa de quiénes? También por culpa de estos filipillos, así como, no quiero exagerarme, cierta persona, a veces empiezan a confundir a nuestros propios conciudadanos, ¿no? Y eso, hasta el día de hoy, se nota pues hasta en nuestras comunidades, ¿no? O antiguamente llamados los ayllus, los marcas, los pueblos. Hasta el día de hoy existe. Hay gente que empieza a odiar, digamos, ¿no? A uno que dice la verdad. Y eso no soy ajeno a ese problema. Por ejemplo, muchos yo sé que en mi lugar me odian. Eso es pura verdad. ¿Por qué? Porque por haber dicho la verdad. Y la verdad muchas veces les hace doler. Por eso dice, ¿no? La verdad duele. Sí, pues, la verdad duele. Porque estos que están en el gobierno utilizan pues todo ese aparato
para desprestigiar, ¿no? ¿Y esto ha pasado conmigo? Claro que sí. Ellos utilizan pues a sus secuaces, ¿no? Y hacen una campaña de desprestigio. Vamos a poner un ejemplo, que Lucas París es malo, ¿no? Es un traidor, es un vendepatria, de todo me van a decir. Y, pero mis hermanos pueden creer, y muchos lo creen. Y eso ha ocurrido. Sí, pues, y una vez que lo desacreditan, lo hacen, como se dice, leña, lo aplastan, lo hacen tiras a esas personalidades que por lo menos aún estamos dando pecho en defensa de los derechos de nuestros hermanos. Ya esas personas cuando lo hacen desacreditar, harán, me imagino, fiesta, ¿no? Porque en ese momento, hasta mis propios hermanos de la comunidad o de mi ailo me dirá, Lucas, padre, tú eres traidor, y nadie me dará el espacio para hablar. Pero es en ese momento, así como Joe dice, ¿ya? Me imagino que Joe va a informar, pues sabe que Lucas ya no tiene aceptación, ya no tiene jale. Entonces, desde arriba, desde el Poder Ejecutivo, dirá, pues, muy bien, Joe, buena chamba, ¿no? Buena chamba. Y al final, ¿qué va a pasar? Pues, ya no va a haber quien reclame, ya no va a haber quien hable, ¿no? Contra el sistema. Aquel problema es el sistema. El sistema, pues, nos ha quitado todos esos derechos que nos corresponden. Nosotros, siendo dueños y propietarios, hoy somos inquilinos. Esa es una triste realidad. Así es, ¿no? Muy bien. Edwin Katari, Marcasa, Nairaro, Sartayañani, Tatito, Arunacapa, Yatichaza, Amuit, así, Ñataque. Wali que Edwin Katari, Kumarosa, Arunt Aniresponayaja, Ukamaraki, ¿ya? Waliskio, ya, Ukaja, Tatito, Arsuñaja, Yaka, Takinirakepi, pero Ancharatunja, y Wasanakaja, Arshat Asinipsman, más que todo, ¿no? Nayaja Arhat Anipsmawa, señane, tema de derecho, ¿no? Y lo que ha pasado 2 años, ¿no? Y cómo estamos ahora, ¿no? Ese es el asunto, lo que estamos en este breve diálogo con ustedes a través de la página, ¿no? Donde nos corresponde. Sí, pues, un poco aclarando siempre. Y también queremos anunciar, ¿no? Escuchamos y tenemos algo de conocimiento que el próximo año también se lleva Censos Nacionales 2025, ¿ah? ¿Ya? Y también va a haber consulta previa. Mis queridísimos estimados huayquis, huayquechas, gilatas, próximo año viene el censo. Y cuando les pregunte el censador, ustedes díganlo, somos aymaras y punto. ¿Ya? Listo. Y si les preguntan de la religión, por supuesto también tienes que decir que eres una aymara, por si acaso. Bueno, nosotros no lo vamos a obligar, quizás, pero por lo menos por identidad tienes que hacerlo eso, ¿ya? Y cuando te pregunte, ahora si hablamos de consulta previa, porque este mensaje va para nuestras autoridades que tenemos en las comunidades, ya precisamente para ellos. Que ellos sean claros en esas consultas. Cuidado que nosotros podamos nuevamente incurrir en no responder correctamente. Somos cultura, somos civilización. Por eso nosotros estamos considerados como un pueblo ancestral, una cultura milenaria, ancestral. Tenemos nuestras raíces, ¿ya? Y nuestras raíces tiene pues un pasado, ¿no? Que nuestros abuelos han sido los mejores científicos, por si acaso, ¿no? Alguien nos decía que ustedes, ¿no? Los aymara, los quechuas, o los uros, o los, ¿o no? Son culturas con pensamiento retrógrado, pero ese es totalmente equivocado. Ese te dice, pues, el colonialismo, ¿no? Los que aman el colonialismo, sí, pues, ¿no? Son ideas, son pensamientos racistas. Nosotros no debemos caer en sus jueguitos, ¿ya? Nosotros siempre pensando en nuestra cultura, ¿no? ¿Qué cosa tiene nuestra cultura? Pues tiene todo, ¿no? Tiene el gobierno, tiene todo, por si acaso. Así como el sistema colonial tiene bien sistematizado, ¿no? El gobierno igualito, nosotros ya lo hemos demostrado, nuestros abuelos ya lo han demostrado. ¿Cómo se gobierna? Por eso existían pues los ayllus, los marcas.
¿no? Hoy en las comunidades podemos considerarlo como gobiernos naturales. Y esa propia misma, digamos, del derecho internacional, Convenio 169, también lo permite, ¿no? Lo permite. ¿Ah? Alguna otra manera, ¿no? Se han, se han pronunciado a favor de nosotros, ¿no? Los colonos, ¿no? O la gente que ha escrito ese derecho internacional. Sí, pues. Y nosotros tenemos que agarrarnos al Convenio 169 desde nuestras comunidades. Y hermanos, eso tiene que ser así. Y los hermanos presidentes, el próximo año, cuando les pregunten esta consulta previa que se va a realizar, ustedes sométanse a lo que dice el derecho internacional. Cuando te pregunten, eres aymara completo, ¿ya? Tu comida es aymara, tu religión es aymara, todo es aymara. Y si es quechua, también quechua, ¿no? ¿Qué más? Eh, todo, hasta la educación, ¿no? Pero en este siglo XXI las cosas han cambiado porque eh, la colonia pues ha sido tremendamente, ¿no? Todo ha sido pues a través de una imposición y hoy tenemos que inclusive tratar de hablar en el lenguaje español o castellano, como se dice, pero sin embargo no debemos olvidar nuestras raíces, ¿no? Nuestras raíces, nuestra cosmovisión, ¿no? Nuestra cosmovisión es tener relación, comunicación, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza es el que, ¿no? Por el momento nos cobija, pues, en este espacio territorial, ¿no? La lluvia, ¿no? Pensamos nosotros en nuestra agricultura, en nuestra ganadería, también pensamos en nuestra lengua, ¿no? Y un poco complicado, muy difícil de olvidar, ¿verdad? Entonces, así por lo menos tratamos de sacar las cosas como son. A ver qué me dice Flores Choque Orezón. Hablando de la consulta previa, en el Perú tampoco es vinculante. La UNCA es parte de este engaño. Sí, pues, mira, el Estado peruano tiene a 8 organizaciones prácticamente lo han reconocido, no por el hecho tal vez, ¿no? Es bueno, yo no voy a atreverme en opinar de las organizaciones que estamos citando, ¿no? Pero por el momento, Flores Oregón, Lucas es miembro directivo también, eso no hay que, no hay que esconder, hay que ser muy transparente. Por ejemplo, yo soy miembro directivo del UNCA, ¿no? Pero yo no lo veo nada de esas cosas porque nosotros como ciudadanos, como personas con raíces, obviamente llevamos ese mensaje, ¿no? El tema del derecho. Bueno, el Estado está aquí ahora, ¿no? Se desespera, pero el pueblo ha despertado. UNCA quizás no ha tenido dirigentes o líderes, ¿no? No sé qué, cuál va a ser el calificativo, ¿no? Haya tenido tal vez personas que ha podido ser parte, ¿no? Como cogobierno, eso ha podido pasar, de eso no lo vamos a negarlo, pero por favor, pues, ¿no? A Lucas no lo metan en ese saco, ¿no? Lucas es otro, pues, ¿no? Y si mis hermanos directivos tampoco, nosotros no podemos pagar, como se dice groseramente, no podemos pagar el plato roto por las personas que han podido hacer maldad, ¿no? A la gran nación aymara, ¿no? De eso no lo vamos a asumir, pues, esa responsabilidad, ¿no? Yo creo que Flores Orezón, cosas claras tenemos que también hablar a través de nuestra página, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, me despido entonces conmigo hasta la siguiente oportunidad que podemos seguir hablando. Humanacampi, Gilatanaka, Cuyacanaka, Jutiri, Wakichawinja, Wasitamsa, Asiska Quiñaneo. Mayampiste, Yakauras Kamachinejai, Suma Gilatanaka, Suma Cuyacanaka, Manakaja, Aymara Kama Ponido, Amuit Aparaquita, Janeo Jiwas Kamaja, Toquis Caraquiñaniza, Aymara Genakaja. Nosotros tenemos un enemigo que está, ¿no? Bien armado, ¿no? Bien institucionalizado. Tenemos un enemigo. Entre nosotros no podemos estar peleando, ¿no? Entre nosotros, más bien tratemos de cohesionar nuestras ideas, ¿no? Aquí nadie se debe imponer, eso sí, las cosas claras, ¿no? Muy bien, si alguien de repente tiene alguna pregunta, también pueden escribir a través, ¿no? De los comentarios y cosa que con esto ya terminamos. Muy bien, me despido. Hasta la siguiente oportunidad
pero sin antes de retirarnos de esta transmisión vivo en directo, lo único que nosotros le decimos a ustedes, siempre estemos más unidos que nunca, ¿no? Porque tenemos un enemigo, ¿no? Que está en el gobierno, ¿no? La colonia, vamos a llamarlo así. No estamos nosotros, ¿no? Quizás exagerando, porque ya hemos visto hace días atrás, por ejemplo, una hermana que ha sido ya encarcelado por haber quitado a un policía un fusil, ¿no? Porque el policía en Juliaca está que masacraba a mansalva a punta de balas, ¿no? Y esa hermana trató de quitarle ese fusil, ya, para que no lo mate más, pues, ¿no? Eso es lo que habíamos leído en los comentarios, ¿no? Y esto, ¿cuánto de veracidad tendría? Pero de ser así, ahora pues ella se ha ganado el encarcelamiento por 5 años, ¿no? Una hermana originaria, una hermana quechua aymara, ¿no? Por haber defendido, ¿no? A los que estaban siendo objeto de este masacre, hoy está encarcelado. Y eso vamos a perdonar. ¿Qué vamos a hacer, mis queridos hermanos, que son aymaras? A ver, Flores Orezón, a ver, Jerónimo Ramos, hermano Lucas, saludos para tu amigo. Sí, pues gracias, Jerónimo. Nosotros tratamos de compartir todo lo que estamos pasando también, ¿no? Somos testigos de muchas cosas y no podemos nosotros fácilmente decir que estas cosas que quede impune, ¿no? Y no podemos hablar inclusive de estas muertes, ¿no? Que el periodista hablaba de 50, sino por lo menos los asesinados pasarían más de 100. Y los heridos, estamos hablando miles, ¿ah? No estamos hablando de 100 heridos, nada, señor. Y esto está quedándose en la impunidad, y esto no podemos tampoco fácilmente olvidar, pues, ¿no? No podemos olvidar fácilmente, ¿no? No estamos hablando de un herido, 2 heridos, estamos hablando miles, ¿ya? Así que aquí los sectores como la Defensoría del Pueblo, como ellos lo llaman, que se pronuncien, pues, cuántos heridos, a ver, pero ellos manejan también datos engañosos, ¿no? Todo ello merece análisis, por eso que nosotros tratamos de compartir los hechos que han sucedido, pues, durante estos 2 años que hemos visto, ¿no? Y ha pasado así, ¿no? Y mientras, ¿ya? Los que están en el gobierno hacen la suya ahora, ¿no? ¿No? Tratan de insultarnos, ¿no? Un Montoya alguna vez, inclusive, ¿no? No, trató de minimizar que nosotros, ¿no? Ellos están permitidos, autorizados a legislar, ¿no? Inclusive hay un congresista que decía, ¿no? A la huifala, ¿no? De arcoíris, ¿no? Los 7 colores o los 8 colores, ¿no? Ese era mantel de chifa, ¿no? Realmente, pues, cosas que hemos vivido, ¿no? La discriminación está permanente, está latente, pero mientras nosotros como aymaras quechuas no podemos estar discriminándonos entre nosotros, no podemos estar marginándonos entre nosotros. Y si algún hermano que comete ese error, por supuesto que también que se someta, pues, pero tiene que ser con pruebas contundentes, tiene que ser, pues, vistos, ¿no? En flagrancia, ¿ya? No podemos fácilmente tildar a uno de traidor tampoco, ¿no? Y no podemos odiar menos a una persona que por lo menos trata de orientarte, ¿no? Porque alguna vez alguien decía, la educación libera al pueblo, por supuesto que sí. Este es un medio donde nosotros tratamos de informar. Y esta información tiene algo de veracidad, por si acaso, ¿no? Y tampoco es para imponer lo que nosotros lo decimos, ¿no? Sino aquí cada uno saca sus propias conclusiones. Muy bien, me despido. Hasta la próxima oportunidad y vamos a seguir conversando a través de Arusa para el mundo, como no también de la página de Lucas Pari, ¿no? Muy bien, me voy, Humanacampi, Cotiria Wakichaucama, Nayaja Cotisin Carequijao, Ucanja Aruskip Askaki Puniñaniu, Kunarjat Añanecasa, Utjaskaki Punirakiu, Ucanaxa Arjat Apañani, Amuit Apañana, Humanacas Keljanacampi, Kelkant Anipjatao Suma, Amuyun Pipi, Hanipi, Hiwaskamaja, Siscañane te Hiwaskama, Uñisi Siñanes, así mejani Ucaro, ya, Hiwaskamaja, Amuit Asipañana. Sasina una ya Sarahuesca, ya acá, Jutiri, Wakichaukamachinajai, Hayaya, Haile, y Causachon, como alguien decía, ¿no? Aymara Jaquenaca, Quechua Jaquenaca y Amazonía. Humanacampe, ya Jabras Cama, ya, nos vemos, nos vemos.